Saludos nuevamente amigos del ciberespacio. Estamos de regreso y con una noticia que tiene ritmo de Salai que estamos seguros te gustará. La protagonista, o sea, nuestra invitada, es una chica sencilla, carismática y cero poses, o sea, al natural. Y su nombre es Karina Ramos. Nos enteramos muchas cosas de ella que ahora pasamos a contarte. Lo primero que podemos decirte de ella es que sigue solterita, y no porque le falten pretendientes, sino porque Karina, al menos por ahora, no quiere saber nada del amor o de enamorados, pero en la música sí que tiene más de una novedad. De muy buena fuente, nos enteramos que la bella Cuyaquita del Perú está a punto de lanzar un tema en ritmo de Salai. Ustedes quizás dirán, ¿y eso qué tiene de novedad? Bueno, si eso no les parece novedad, ¿qué pensarían si les contamos que se trata de una canción donde hace un dueto? Sí, señores, Karinita promete sorprender a sus seguidores con un tema cantado a dúo. Y aunque el nombre del afortunado cantante que le acompaña en esta canción se mantuvo bajo 7 llaves, nosotros pudimos abrir el candado del misterio y vaya sorpresa con las que nos encontramos. Se trata de una joven voz masculina que, nos aseguran, se compenetró casi de manera perfecta con el estilo de Karina Ramos. ¡Oh my God! Su nombre es José Pedro, pero en el ambiente del Salai es más conocido como Pedrito. Seguimos con más datos del tema que próximamente lanzará la Cuyaquita del Perú. El videoclip, por ejemplo, fue grabado en varios escenarios situados a lo largo de la ciudad de Juliaca, destacando entre ellas la zona conocida como El Mirador. Y hasta ese lugar llegaron varios integrantes del ballet Juventud Mi Pasión, bailarines con gran talento que le pusieron la cuota de alegría a la grabación. Todos, absolutamente todos, estaban felices de acompañar a Karina Ramos en este nuevo trabajo musical. Luego de conseguir todos estos datos, preguntamos sobre el título del tema que grabaron, si era primicia o quizás un cover. Pero ese dato se le pasó a nuestro Urraquito. Jalón de orejas para él. Luego de trabajar durante varios días en la grabación y posteriormente chequear parte de la edición del videoclip, Karina Ramos escapó a su tierra, al menos por unos días, para ayudar a su madre en el cuidado de su chacra y animalitos, ocupación que no le dejó tiempo libre ni para hacer un TikTok, y mucho menos videos para sus canales de YouTube. Para finalizar, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Contamos con eso para seguir creciendo y trabajando en los videos que tanto te gustan, siempre al estilo de nuestro Purito Perú, igualito que tú. Ya lo sabes, suscríbete, activa la campanita y deja un comentario sobre lo visto. Tu opinión es muy importante para nosotros. Vamos, anímate y escribe un comentario. Soy Eduardo Chacón y me despido bailando Sa 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 Salai.